Vinieron con armas de plasma, escudos de energía, tanques flotantes capaces de arrasar edificios a 5 kilómetros de distancia. El Imperio Vextari había dedicado 3 siglos a perfeccionar la tecnología bélica. Su arsenal representaba la cumbre de la ingeniería militar galáctica. Habían conquistado 42 mundos utilizando únicamente una potencia de fuego superior y sofisticación táctica. Pero en un remoto asentamiento humano llamado Valle de Redstone, en el planeta Kepler 442b, estaban a punto de aprender algo que transformaría para siempre su comprensión de la guerra. Estaban a punto de aprender qué sucede cuando los humanos deciden dejar de jugar limpio. Cuando una especie con acceso a toda la historia bélica de la Tierra se ve acorralada, no innova con lo que está disponible en el futuro. Innova con lo que funcionó en el pasado. Esta es la historia de la batalla del Valle de Redstone. El día en que la humanidad ganó una guerra con solo madera, cuerdas y una comprensión de la física tan antigua que precedió a la electricidad. Bienvenido a Nexo HFY, prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Esta es la historia de cómo las catapultas derrotaron a los cañones de plasma. Y todo empezó porque alguien hizo la pregunta correcta. Si ya estamos perdiendo, ¿qué es lo peor que podría pasar si intentamos algo completamente loco? El Valle de Redstone nunca fue concebido como un puesto militar. Era un asentamiento agrícola. 3.000 personas, distribuidas en 500 kilómetros cuadrados de tierra roja y formaciones rocosas carmesí que le dieron su nombre. Cultivaban proteaginosas. Recogían depósitos minerales. Vivían vidas tranquilas a la sombra del sol anaranjado de Kepler 442. Los Vextari ni siquiera consideraban el Valle de Redstone lo suficientemente importante como para atacarlo. El asentamiento carecía de valor estratégico. No tenía recursos escasos que el imperio necesitara. No valía la pena rescatar infraestructura tecnológica. Pero ese era precisamente el objetivo. El Valle de Redstone fue elegido para la conquista porque era fácil una simple demostración de poder. Un recordatorio a las pocas colonias humanas que aún resistían de que la resistencia era inútil. El comandante Vextar, el general Vextari que lideraba el asalto, se encontraba en el centro de mando de su nave insignia. La Dominio Inquebrantable Y miró hacia el asentamiento con algo parecido al aburrimiento. El valle ya estaba iluminado por el resplandor de las lanzaderas que aterrizaban. 40.000 guerreros de élite Vextari se desplegaban por el terreno. Contra ellos, los humanos habían establecido un perímetro de barreras de hormigón armado y materiales recuperados. Fue casi insultante ver cuán superados estaban los humanos. Los Vextari medían 2,5 metros, con pieles escamosas que podían desviar balas convencionales, una fuerza superior medida en toneladas de fuerza por extremidad y una inteligencia táctica perfeccionada durante siglos de guerra. Sus armas eran de vanguardia. Rifles de plasma capaces de derretir el acero en segundos, escudos de energía capaces de resistir ataques de artillería y tanques flotantes con sistemas de puntería tan sofisticados que podían identificar a un individuo específico entre una multitud a 20 kilómetros de distancia. Los humanos, por el contrario, tenían armas de fuego convencionales, explosivos improvisados y lo que parecía ser una esperanza cada vez más desesperada. El comandante Vextar inició el asalto con una simple orden. Los cañones de plasma montados en los tanques flotantes se activaron, tiñendo el perímetro humano con vetas carmesí de devastación sobrecalentada. Las barreras de hormigón se vaporizaron. Las posiciones defensivas se derrumbaron. Y lo más importante, el impacto psicológico se apoderó de las fuerzas humanas como una manta asfixiante. Los humanos ya estaban perdiendo. Desde la perspectiva Vextari, la rendición llegaría en cuestión de 1 hora. Pero los humanos del Valle Redstone no sabían que debían rendirse. O, más precisamente, sabían que debían hacerlo y deliberadamente decidieron no hacerlo. La coronel Sara Martínez, comandante de las fuerzas defensivas del Valle de Redstone, había estado observando la exhibición táctica en el búnker de mando del Valle, una estructura subterránea construida a toda prisa que se había concebido como centro administrativo y ahora servía como sala de guerra.
Sus fuerzas estaban siendo diezmadas. El desembarco Bextari había sido tan abrumador que la mayoría de sus tropas ni siquiera habían cargado sus armas antes de que comenzara el fuego de plasma. Según un cálculo conservador, le quedaban quizás 4.000 combatientes en condiciones. Contra ellas se encontraban 40.000 guerreros de élite con tecnología de una civilización que había estado perfeccionando la guerra mientras la humanidad aún descifraba la rueda. Martínez había sobrevivido 20 años de servicio militar gracias a una sola habilidad: comprender cuando una situación pasaba de ser difícil a matemáticamente imposible. Esta era la última. Según todos los parámetros, todos los cálculos estratégicos y todos los principios de guerra aceptados, Redstone Valley ya estaba perdido. Pero Sara Martínez también había leído algo que la mayoría de los estrategas Bextari desconocían: historia humana. Sabía que los humanos tenían la peculiar costumbre de ganar guerras que no tenían derecho a ganar. Sabía de las Termópilas, donde 300 humanos resistieron a cientos de miles. Sabía de Stalingrado, donde los humanos lucharon edificio a edificio, metro a metro, negándose a rendirse incluso mientras su mundo ardía. Conocía 1000 ejemplos de humanos que lograron lo imposible simplemente porque se negaron a aceptar la posibilidad. Ella también sabía algo más: los Bextari nunca habían luchado contra un oponente que no tuviera acceso a la tecnología de los últimos 500 años. Así que Sara Martínez tomó una decisión que salvaría a Redstone Valley o se convertiría en su fracaso más espectacular. Ella llamó al ingeniero James Chen. James Chen era el tipo de persona que la mayoría de los militares pasaban por alto. Un ingeniero estructural que había llegado al Valle Redstone para diseñar instalaciones agrícolas e infraestructura minera. No era diseñador de armas. Nunca había disparado un rifle de plasma. Era, desde cualquier punto de vista, todo lo contrario a un activo militar. Pero entendió algo que estaba a punto de volverse muy importante. Entendió cómo construir cosas que funcionaran. «Coronel», dijo James, llegando al búnker de mando en un frenesí de movimiento, «nuestras líneas defensivas se están derrumbando. Necesitamos evacuar». «No», interrumpió Martínez. «No vamos a evacuar. En lugar de eso, vamos a hacer algo descabellado, y necesito que me digas si es físicamente posible». Abrió un diagrama en la pantalla táctica. ¿Y si construyéramos armas de asedio? ¿Lanzadores de proyectiles a gran escala? Los Bextari tienen escudos de energía, pero estos escudos están diseñados para detener objetos que se mueven rápidamente. ¿Y si disparáramos algo masivo y lento? James la miró fijamente. Por un momento, pensó que bromeaba. Luego se dio cuenta de que no. «Una catapulta», dijo lentamente. «¿Quieres construir catapultas?» «Múltiples catapultas», corrigió Martínez. «Y tenemos unas 6 horas antes de que los Bextari invadan nuestra posición por completo». La mente de James corría a 1000 por hora. Era una locura. Era una locura absoluta y fundamental. Los Bextari tenían cañones de plasma. Tenían sistemas de puntería. Tenían tácticas perfeccionadas a lo largo de los siglos. Construir catapultas, armas de asedio medievales, en 6 horas con materiales recuperados y un puñado de ingenieros parecía la trama de una pesadilla. Pero al observar el despliegue táctico, al ver la abrumadora cantidad de enemigos que se abalanzaban sobre el Valle de Redstone, se dio cuenta de algo importante: ya iban a perder. La única pregunta era si caerían luchando con los métodos convencionales que los Bextari habían diseñado para contrarrestar, o si intentarían algo tan completamente inesperado que realmente pudiera funcionar. «¿Cuántos?», preguntó. «¿Cuántos qué? ¿Cuántas catapultas podemos construir?». La expresión de Martínez cambió. «¿Cuántos necesitamos?». James consultó las bases de datos estructurales del Valle de Redstone. Equipos de minería, materiales de construcción, acero reforzado y madera pesada. En las canteras del norte, se extraían enormes bloques de piedra para los proyectos de construcción. En las instalaciones industriales, había cabrestantes y sistemas hidráulicos.
Si requisamos todo el equipo pesado del valle, dijo James, mientras su mente ya daba vueltas a los cálculos de ingeniería, si desmantelamos las estructuras mineras y las reutilizamos, si tenemos un equipo de personas trabajando sin parar. Hizo una pausa. Podríamos construir 3. Quizás 4, si tenemos suerte. Hazlo, dijo Martínez inmediatamente. Coronel, esto no cambiará el resultado. Incluso con catapultas, los Bextari seguirán. Lo sé, interrumpió Martínez. Pero no lo sabrán. No saben qué son las catapultas. No saben a qué se enfrentan. Y en la guerra, la primera ley de la supervivencia es que nunca dejes que tu enemigo pelee la guerra que espera librar. Las siguientes 6 horas fueron un caos controlado que luego se convertiría en legendario en la historia militar de la humanidad. James Chen coordinó con todos los ingenieros, arquitectos y especialistas en construcción del Valle de Redstone. Trabajaban por turnos, impulsados por la motivación y la desesperada esperanza de que algo imposible se volviera simplemente improbable. Las instalaciones mineras fueron saqueadas. Se reutilizó equipo pesado. Se soldó acero, se moldeó madera y, lenta e increíblemente, 4 enormes armas de asedio comenzaron a tomar forma en las laderas del Valle de Redstone. La catapulta más grande era una maravilla de ingeniería improvisada. Tenía 30 metros de altura, construida con materiales reutilizados de torres mineras y reforzada con cables de acero recuperados de equipos de perforación a gran profundidad. El brazo de lanzamiento era una sola pieza de madera, un tronco enorme del almacén de madera del valle, tallado y moldeado con todo el equipo de precisión que pudieron reunir. El contrapeso se componía de bloques de hormigón procedentes de los proyectos de construcción del asentamiento, suspendidos en un arnés que podía caer desde 17 metros. El equipo lo probó una vez. Un único lanzamiento de prueba con un proyectil de piedra del tamaño de un torso humano. La piedra voló aproximadamente 400 metros antes de estrellarse contra la roca roja del acantilado oriental del valle. Cuando golpeó, el impacto creó una explosión de piedra fragmentada que resonó en todo el valle como un trueno. James nunca había estado más aterrorizado ni más orgulloso de nada en su vida. Las otras 3 catapultas eran más pequeñas, pero no menos funcionales. Estaban ubicadas en las zonas altas del valle, donde tenían trayectorias despejadas hacia las zonas de aterrizaje de los Bextari. Cada una estaba cargada con cualquier proyectil que encontraran. Piedras de las canteras, bloques de hormigón, paquetes de componentes metálicos reforzados. Cuando la primera oleada de ataque Bextari comenzó su asalto final a las posiciones internas del Valle Redstone, todo estaba listo. El coronel Martínez dio la orden: disparen todas las armas. Desde la perspectiva del comandante Bextar, observando desde el centro de mando de la dominio inquebrantable, lo que ocurrió a continuación desafió la comprensión inmediata. La pantalla táctica mostraba a las fuerzas Bextari avanzando sobre posiciones humanas a lo largo de un amplio frente. Los escudos de energía estaban desplegados. Los aerotanques maniobraban buscando ángulos de disparo óptimos. Todo se desarrollaba según el protocolo de conquista estándar que había funcionado en 42 mundos anteriores. Y entonces los sensores registraron algo sin precedentes. «Comandante», dijo el oficial de armas, con la voz cautelosa de quien informa algo sin sentido, «se aproximan proyectiles cinéticos masivos. El análisis de trayectoria sugiere que se lanzan desde las tierras altas del norte». «¿Proyectiles cinéticos?», repitió Bextar. «¿A qué velocidad?». «Aproximadamente 110 metros por segundo». Bextar sintió que los implantes neuronales en su cabeza procesaban esta información. 110 metros por segundo era rápido para una piedra, pero lento para cualquier sistema de armas que los Bextari hubieran encontrado en el último siglo. Sus escudos de energía estaban diseñados para detener objetos que viajaban a velocidades hipersónicas. 5.000, 10.000 metros por segundo. Una piedra moviéndose a 110 sería trivial para... El primer proyectil de catapulta impactó en un tanque flotante. Lo que sucedió después no fue lo que Bextar esperaba.
El escudo de energía del tanque flotante se activó correctamente, reduciendo la velocidad del proyectil y absorbiendo su energía cinética. Según todos los cálculos, el escudo debería haber dispersado el impacto sin causar daño. Pero el problema era la masa. La primera catapulta había lanzado un proyectil de piedra de aproximadamente 3 toneladas. El escudo podía redirigir objetos rápidos y relativamente ligeros. Pero las leyes de la física eran más sutiles. Un objeto a baja velocidad con suficiente masa aún poseía un impulso enorme. La fuerza del impacto se distribuía de forma diferente a la de un proyectil de alta velocidad y baja masa. El escudo del tanque flotante había sido diseñado por ingenieros que habían dedicado siglos a perfeccionar armas contra tecnología similar. Nadie se había molestado en diseñar escudos contra armas de asedio medievales. No tenía sentido. Ahora todos tenían cañones de plasma. El tanque flotante se elevó del suelo por el impacto, se dio vuelta y se estrelló sobre un costado, con sus sistemas fritos por el choque gravitacional. Por un momento, el centro de mando Bextari quedó en silencio. Luego se disparó la segunda catapulta. El segundo proyectil era un paquete de componentes metálicos reforzados, aproximadamente 2 toneladas de hardware industrial recuperado, envuelto en cadenas. Trazó un arco pronunciado a través del valle, descendió hacia un grupo de guerreros Bextari, y al impactar, no impactó en ningún vehículo protegido por escudos. Golpeó a las tropas. La carnicería fue inmediata y absoluta. Los soldados humanos que observaban desde sus posiciones defensivas profirieron un rugido entre triunfal y de incredulidad. Los guerreros Bextari que estaban lo suficientemente cerca para presenciarlo experimentaron algo completamente nuevo para ellos, la sensación de indefensión ante algo que no entendían. La tercera catapulta se disparó. Y luego la cuarta. El comandante Bextar observó cómo sus fuerzas se apresuraban a adaptarse a una amenaza que nunca habían enfrentado. Los escudos podían detenerlos, pero no a todos a la vez. Y las armas en sí eran tan inesperadas, tan fundamentalmente diferentes de cualquier doctrina táctica Bextari, que los soldados respondían con confusión en lugar de seguir procedimientos entrenados. Bextar hizo algo que rara vez hacía. Actualizó su estrategia en tiempo real. A medida que las fuerzas Bextari comenzaron a reagruparse y adaptarse, usando sus escudos de manera más eficiente y alejándose de las zonas de disparo de las catapultas, James Chen ya estaba trabajando en la siguiente fase. Sabía que las catapultas no ganarían la guerra por completo. No podían. Pero podían hacer algo casi igual de valioso: frenar el avance de los Bextari lo suficiente para la siguiente fase del plan. ¿Cuánta munición tenemos?, le preguntó al oficial de logística. ¿A toda velocidad? Quizás 4 horas más. James asintió. 4 horas eran suficientes. Empieza a cargar. Y consígueme todos los explosivos que tenemos almacenados. ¿Explosivos? ¿Para qué? Proyectiles más grandes, dijo James simplemente. Lo que sucedió después fue una innovación desesperada, fruto de la necesidad y la desesperación. Las fuerzas humanas comenzaron a cargar las catapultas con algo nuevo: proyectiles cargados de explosivos. No eran bombas sofisticadas, no había tiempo, sino contenedores de explosivos mineros, cargas de combustible, cualquier cosa que pudiera detonar al impactar. El primer proyectil explosivo disparado desde la catapulta más grande fue un bloque de piedra con una docena de kilogramos de explosivos mineros, embalado en grietas y asegurado con cadenas. Era rudimentario. Era peligroso. Probablemente nunca habría pasado ninguna inspección de seguridad en tiempos de paz. Cuando impactó a un grupo de tanques flotantes Bextari, detonó con una fuerza menor que la de cualquier misil convencional, pero se extendió por toda el área en un patrón de explosión caótico contra el cual los escudos encontraron difícil defenderse. Las fuerzas Bextari comenzaron a retirarse. No era una ruta. Los Bextari eran demasiado disciplinados para eso. Pero fue una auténtica retirada táctica, una reevaluación de la estrategia, un cambio fundamental en su enfoque del conflicto.
Desde el dominio inquebrantable el comandante Vextar observaba la situación con creciente incredulidad. Sus fuerzas habían sido detenidas. No por tecnología superior. No por las tácticas que sus estrategas le habían enseñado a esperar, sino por las armas de asedio más antiguas y primitivas de la historia de la guerra. En el búnker de mando del Valle Redstone, el coronel Martínez observó la retirada de los Vextari con una expresión que mezclaba incredulidad con esperanza desesperada. «Realmente estamos ganando», dijo alguien, un joven segundo teniente, afirmando lo imposible como si fuera obvio. «Todavía no ganamos», corrigió Martínez. «Sobrevivimos. Y por los pelos». Pero incluso mientras lo decía, comprendió lo sucedido. Los Vextari habían sido derrotados por algo para lo que toda su estructura militar no los había preparado. Habían diseñado sus defensas en torno a la paridad tecnológica. Habían asumido que cualquier enemigo al que se enfrentaran contaría con cañones de plasma, sistemas de puntería y todo el sofisticado aparato de la guerra moderna. Nadie les había hablado de los humanos y nuestra costumbre de ir hacia atrás cuando avanzar dejó de funcionar. James Chen salió de su puesto de ingeniería, cubierto de polvo y grasa, con aspecto de no haber dormido en aproximadamente 30 horas, lo cual era exacto. Las catapultas pueden disparar unas 20 veces más antes de que nos quedemos sin munición y el equipo empiece a fallar por fatiga del metal, informó. Después de eso, estamos perdidos. ¿Cuántas fuerzas Vextari quedan? Hemos matado, herido o incapacitado a aproximadamente 4.000. Aún tienen 36.000 efectivos operativos. Martínez asintió lentamente. Habían infligido pérdidas masivas, pero las matemáticas fundamentales no habían cambiado. Seguían superándolos en número 9-1. Habían ganado tiempo y demostrado que se podía herir a los Vextari, pero no habían ganado. Todavía no. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El comandante Vextari inició comunicaciones directas. Un mensaje transmitido en todas las frecuencias exigía hablar con el comandante humano. Martínez autorizó la conexión, y de repente, el rostro del comandante Vextar apareció en la pantalla táctica. Un rostro formidable con rasgos escamosos y ojos inteligentes que en ese momento expresaban algo que parecía notablemente respeto. «Coronel Martínez», dijo Vextar. Su voz traducida tenía el peso del protocolo militar formal. «Solicito una explicación de sus tácticas». Martínez hizo una pausa. Así no solían transcurrir las negociaciones con los Vextari. «Estoy utilizando los recursos disponibles para defender mi posición», dijo con cuidado. «Están usando armas de asedio medievales del siglo XIV», respondió Vextar. «Usan tecnología tan primitiva que mis estrategas inicialmente descartaron los informes como un fallo de los sensores. Y, sin embargo, sus fuerzas han causado más bajas a mi ejército que cualquier otro oponente en los últimos 300 años». Hizo una pausa. «Esto me intriga. Deseo comprender mejor a su especie. Creo que deberíamos discutir los términos del acuerdo». Martínez sintió un temblor en el pecho. No era una victoria, pero estaba cerca. Los Vextari habían sido detenidos no por una potencia de fuego superior, sino por la capacidad humana fundamental de ver un problema desde un ángulo inesperado. Las negociaciones duraron 3 días. Lo que surgió del Valle de Redstone no fue lo que el Imperio Vextari esperaba, y ciertamente no lo que habrían predicho. En lugar de conquista, en lugar de subyugación, la batalla del Valle de Redstone terminó con algo sin precedentes en la historia Vextari. Un acuerdo de defensa mutua. No porque los Vextari desarrollaran repentinamente respeto por la ética o la filosofía humanas, sino porque el comandante Vextar había experimentado algo que toda su civilización había pasado siglos evitando, la sorpresa. Y se había dado cuenta de algo crucial que sus estrategas habían pasado por alto. Si los humanos podían innovar con la suficiente rapidez como para convertir una batalla perdida en un punto muerto usando solo piedras y madera, ¿qué podrían hacer si realmente les dieran tiempo para prepararse? ¿Qué podrían lograr si tuvieran acceso a todo el peso del avance tecnológico humano?
Más importante aún, ¿qué otras especies podrían estar pensando lo mismo? La mayor fortaleza del Imperio Vextari residía en que nadie podía igualar su tecnología. Pero la humanidad acababa de demostrar que no era necesaria una tecnología comparable. La humanidad no necesitaba vencer a los Vextari en su propio terreno. La humanidad necesitaba cambiar las reglas del juego por completo. La noticia de la batalla del Valle de Redstone se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Como un asentamiento humano no solo había sobrevivido, sino que había forzado un empate contra una de las fuerzas militares más avanzadas del espacio conocido. Y lo habían hecho con catapultas. En menos de un mes, 17 colonias Vextari solicitaron nuevas negociaciones con representantes humanos. En menos de 3 meses, el Imperio Vextari disolvió oficialmente sus protocolos de conquista contra los mundos humanos y firmó los Acuerdos de Redstone, un tratado que básicamente establecía que no valía la pena conquistar a la humanidad porque el coste era demasiado alto. James Chen se convirtió en el ingeniero más famoso del espacio. Le ofrecieron puestos en todos los principales centros de investigación, contratos militares por miles de millones y las llaves de ciudades y naciones. Rechazó la mayoría. En cambio, regresó al Valle de Redstone y continuó su trabajo diseñando instalaciones agrícolas e infraestructura minera. Pero ahora, cada vez que construía algo, lo hacía con la certeza de que la característica más importante de cualquier diseño no era su grado de avance, sino su adaptabilidad, su facilidad para reutilizarlo y su rapidez para transformarlo en algo inesperado. La coronel Sara Martínez fue ascendida a general y recibió el mando de las fuerzas defensivas humanas en 17 colonias. Pero dedicó la mayor parte de su tiempo a la docencia, a enseñar a estrategas militares sobre la historia de la humanidad, a pensar como los humanos habían aprendido a pensar. No sobre las armas que tenían, sino sobre los problemas que estaban resolviendo y si existía una forma no convencional de resolverlos. Y las propias catapultas se volvieron legendarias. Las 4 originales se conservaron como monumentos al ingenio humano. Escolares de todo el espacio acudieron al Valle de Redstone para verlas y comprender la historia de cómo su especie ganó una batalla utilizando tecnología anterior a la pólvora. Pero el verdadero legado no fueron las armas en sí. Esa fue la lección que representaron. En los días posteriores a la batalla, cuando el impacto había desaparecido y la gente comenzaba a comprender lo que realmente había sucedido, un periodista de Kepler News Network entrevistó a James Chen. «Ingeniero Chen», preguntó el periodista, «¿sabía usted que las catapultas funcionarían?» James consideró la pregunta con detenimiento. «La verdad es que no. La física tenía sentido en teoría, pero no estaba seguro hasta que los disparamos. Estaba convencido de que todos íbamos a morir. Y aún así los construisteis de todos modos». «Sí». «¿Por qué?» James observó el Valle de Redstone. La piedra roja, las estructuras dañadas, las cicatrices de la batalla que se reparaban lentamente. Porque la coronel Martínez me preguntó si algo era posible, y tuve que decirle la verdad. Sí, era posible. Y cuando sabes que algo es posible, tienes que intentarlo. Porque la alternativa es ver cómo te roban la casa cuando podrías haberlo evitado. El reportero se inclinó hacia adelante. ¿Qué les diría a las especies que están considerando atacar colonias humanas? James sonrió, una sonrisa cansada y genuina. Diría que los humanos no impresionamos porque tengamos las mejores armas. Impresionamos porque descubriremos cómo usar lo que tenemos. Observaremos sus cañones de plasma, sus escudos y sus siglos de superioridad militar, y nos preguntaremos, ¿qué harían nuestros antepasados? ¿Qué funcionó antes? Y luego lo combinaremos con lo que tenemos ahora, y construiremos algo inesperado. Hizo una pausa. Los Vextari creyeron conquistar una colonia con tecnología primitiva. Lo que hicieron fue acorralar a una especie que ha pasado 10.000 años aprendiendo a resolver problemas que nadie más podía resolver. Fue un error. Porque los humanos no innovamos en condiciones normales. Innovamos cuando estamos desesperados. Y nos hicieron estar muy, muy desesperados.
Los historiadores debatirían posteriormente si la batalla del Valle de Redstone fue en realidad una victoria humana o simplemente una defensa exitosa. Los Bextari no perdieron la batalla en el sentido convencional. Tuvieron bajas, pero podrían haber seguido luchando si así lo hubieran decidido. Técnicamente, fue un empate. Pero en la guerra, a veces un empate es mejor que cualquier victoria. Sobre todo cuando un bando entra en el conflicto con la absoluta certeza de ganar y se marcha sabiendo que la conquista contra la humanidad costaría más de lo que valía. La verdadera victoria llegó en algo más sutil. Un cambio en cómo la galaxia veía a la humanidad. Antes del Valle de Redstone, los humanos eran vistos como inteligentes, pero no excepcionales. Adaptables, pero no peligrosos. Habíamos ganado algunas batallas y perdido otras, como cualquier especie. Éramos parte de la comunidad galáctica, pero no excepcionales. Después de Redstone Valley, algo cambió. Todos los estrategas militares del espacio conocido comenzaron a estudiar la historia humana. Querían comprender cómo una especie con armas de asedio primitivas derrotó a los cañones de plasma. La respuesta a la que llegaron fue incómoda para todos. Los humanos vencimos a los cañones de plasma porque estábamos dispuestos a desechar las suposiciones. Estábamos dispuestos a perder la batalla si eso significaba una oportunidad de cambiar los términos de la guerra. Los Bextari enviaron un equipo de investigación a estudiar las catapultas originales. Examinaron la ingeniería, analizaron la física y regresaron con un informe. Esto no era avanzado. En realidad, era simple. Pero era simple de una manera brillante. Resolvió el problema sin complejidad. Utilizaba masa y momento en lugar de sofisticados sistemas de puntería. El estratega Bextari que dirigió la investigación dijo algo que se citaría durante décadas. Los humanos no nos derrotaron con mejor tecnología. Nos derrotaron con mejor razonamiento. Y eso es mucho más peligroso. Porque la tecnología se puede copiar. La fabricación se puede externalizar. Se pueden construir mejores cañones de plasma con tiempo y recursos. Pero la capacidad de ver un problema de forma completamente diferente, de desechar siglos de suposiciones y preguntarse qué harían nuestros antepasados, es más difícil de copiar. Requiere algo que no se puede fabricar. Eso requiere una cultura que valore hacer preguntas más que dar respuestas. La consecuencia más inesperada del Valle de Redstone no provino de los militares, sino de la comunidad científica. La doctora Asa Patel, xenobióloga humana que trabaja en la estación de investigación Kepler, publicó un artículo sobre la batalla que se convirtió en la base de un nuevo campo de estudio. Propuso que la principal ventaja evolutiva de la humanidad no era la inteligencia, muchas especies la poseían. Era algo que ella denominó desesperación adaptativa. Argumentó que los humanos habían evolucionado no en un entorno estable, sino en uno de cambio constante. Edades de hielo, erupciones volcánicas, migración, escasez. Y esto significaba que los cerebros humanos no estaban optimizados para resolver problemas que ya habíamos resuelto. Estaban optimizados para resolver nuevos problemas. La mayoría de las especies, argumentó Patel, alcanzaron un nivel de sofisticación tecnológica y se mantuvieron allí. Se optimizaron. Se perfeccionaron. Hicieron más de lo que funcionaba. Los humanos hicimos lo contrario. Alcanzamos un nivel de sofisticación tecnológica y nos preguntamos constantemente, ¿qué pasaría si hiciéramos algo completamente diferente? ¿Y si retrocediéramos? ¿Y si ignoráramos las reglas y escribiéramos una nueva? Esta fue la idea clave de Patel. La humanidad no derrotó a los Bextari con catapultas. Los vencimos con la disposición a usarlas. Los vencimos con la capacidad de decir, todo lo que sabemos sobre la guerra ya no aplica. Y, de hecho, creer es suficiente con actuar en consecuencia. El artículo le valió a Patel el Premio Nobel de Xenobiología. Pero, lo que es más importante, cambió la forma en que la galaxia entendía a la humanidad. No éramos la especie más fuerte. No éramos los más rápidos. No teníamos la tecnología más avanzada.
Pero teníamos algo más valioso, la capacidad de rehacer nuestra comprensión del mundo cuando éste cambiaba. Y en una galaxia llena de cambios, esa era la cualidad más importante que debíamos tener. 10 años después de la batalla del Valle de Redstone, el monumento en el centro del asentamiento se había convertido en uno de los sitios más visitados de las colonias humanas. Las 4 catapultas se alzaban sobre sus plataformas, preservadas y mantenidas, como recordatorios eternos de lo sucedido. Grupos escolares vinieron a aprender sobre la batalla. Estrategas militares vinieron a estudiar las tácticas. Ingenieros vinieron a maravillarse con la improvisación. Pero sobre todo, los humanos vinieron a recordar una lección, que nos habíamos centrado tanto en lo que la tecnología podía hacer por nosotros que habíamos olvidado lo que podíamos hacer por nosotros mismos. Un día, un joven ingeniero humano llamado David Torres se paró frente a la catapulta más grande, pasando la mano por la madera desgastada. Tenía 17 años y había venido al Valle de Redstone como parte de una excursión escolar para estudiar historia de la humanidad. Junto a él estaba una mujer mayor, una de las ingenieras originales que ayudaron a construir la catapulta. ¿Sabes por qué es importante este monumento?, preguntó la mujer. David lo pensó. ¿Por qué ganamos con ello? No, dijo la mujer. Porque nos recuerda que cuando estamos acorralados, cuando estamos desesperados, cuando todo nos dice que debemos rendirnos, es cuando los humanos nos convertimos en nosotros mismos. Es cuando innovamos. Es cuando creamos. Es cuando nos volvemos extraordinarios. Señaló el brazo lanzador de la catapulta, todavía marcado con las cicatrices de aquel día de hacía una década. No ganamos esta batalla porque fuéramos más inteligentes que los Vextari, aunque probablemente lo fuéramos. No ganamos porque fuéramos más fuertes, definitivamente no lo éramos. Ganamos porque alguien hizo una pregunta simple: ¿qué harían nuestros ancestros? Y entonces tuvimos el coraje de intentar la respuesta, aunque pareciera imposible. David miró la catapulta y comprendió que algo profundo e importante se instalaba en su pecho. Esa fue la verdadera victoria, continuó la mujer. No fue derrotar a un enemigo. Fue descubrir de que somos realmente capaces cuando dejamos de tener miedo de mirar atrás. Años después, cuando los humanos se habían establecido como una gran potencia en la galaxia, cuando la tecnología humana había avanzado para igualar o superar a la mayoría de las otras civilizaciones, la batalla del Valle de Redstone todavía se consideraba el conflicto más importante en la historia militar humana. No porque ganamos, no lo hicimos, técnicamente no. No porque fuera la batalla más grande ni la más destructiva, sino porque fue el momento en que la humanidad comprendió algo crucial sobre sí misma. Somos la especie que sobrevive gracias a la innovación. No la innovación de añadir algo nuevo, sino la innovación de ver lo antiguo desde una nueva perspectiva. Somos la especie que, cuando se ve acorralada, no se deja llevar por el pánico. Pensamos. Recordamos. Nos hacemos preguntas poco convencionales. Y a veces, cuando hacemos la pregunta correcta, la respuesta es catapultas. Así que, cuando cuentan la historia del Valle de Redstone en las escuelas humanas, en las colonias humanas, en el espacio humano, no la cuentan como una historia de armas. La cuentan como una historia de decisiones. La decisión de creer que algo es posible cuando todo dice que no lo es. La decisión de intentar algo poco convencional cuando los métodos convencionales fallan. La decisión de ser humano, lo que significa ser adaptable, ser innovador, estar lo suficientemente desesperado como para que funcione. Y la lección que resuena a través de cada generación es simple. Nunca subestimes lo que los humanos podemos hacer cuando nos vemos obligados a pensar. En los momentos finales del documental sobre la batalla, entrevistaron a James Chen por última vez. Ya era mayor, tenía 60 y tantos años, seguía trabajando como ingeniero y enseñando a la próxima generación de innovadores. Un joven periodista le preguntó, si tuviera que resumir la lección de Redstone Valley en una sola frase, ¿cuál sería? James sonrió. Miró el valle, transformado ahora, reconstruido,
próspero. La piedra roja seguía allí, eterna e inamovible. Diría esto, dijo en voz baja. La especie que triunfará en el futuro no será la que tenga las mejores armas. Será la que esté dispuesta a retomar algo antiguo, comprenderlo por completo y hacerlo funcionar de maneras que nadie esperaba. Hizo una pausa. La humanidad sabe hacerlo mejor que nadie. Porque no solo pensamos en el futuro. Pensamos en el pasado. Y a veces, la solución más avanzada es la que se ha perfeccionado durante 10.000 años. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.